Cristo. Bienvenidos al estudio de bíblico este martes. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Vamos a adorar al Señor con este canto. Amén. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Ese anhelo, Señor. Yo quiero verte. Ya contemplar tu sanidad. Mira el esplendor de tu gloria. Derramar tu amor y poder. Cantando santo, santo, santo. Ya contemplar tu sanidad. Mira el esplendor de tu gloria. Derramar tu amor y poder. Cantando santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Ya contemplar tu santidad. Vivo el esplendor de tu gloria. Derramar tu amor y poder. Cantando santo, santo, santo. Ya contemplar tu santidad. Vivo el esplendor de tu gloria. Derramar tu amor y poder. Cantando santo, santo, santo. Yo quiero verte. Paz de Cristo, hermanos. Vamos a seguir en esta tarde estudiando la última parte del capítulo 4 de Primera de Corintios. El martes pasado miramos los primeros 14 versículos y en esta tarde nos va a tocar estudiar del 14 hasta el 21. Estudiamos el martes pasado que estudiamos el ministerio de los apóstoles. El antepasado miramos que todos los ministros somos colaboradores de Dios. Y en esta segunda sección, hermanos, del 15 en adelante, si le buscáramos un tema para estos versículos, yo pensaría que le deberíamos de llamar a mis hijos amados. Si le buscáramos un subtítulo a esta sección del estudio, yo recomendaría que fuera Os ruego que me imitéis. Entonces el título sería A mis hijos amados. El subtítulo fuera Os ruego que me imitéis. El apóstol San Pablo, escribiendo a esta iglesia de Corinto, hermanos, los primeros 4 capítulos los ha utilizado en preparación para un tema muy importante, un asunto muy serio que se había desarrollado en la iglesia de Corinto, que tiene que ver con la inmoralidad, tiene que ver con el adulterio y la fornicación. Y cuando miramos bien estos primeros 4 capítulos, hermanos, nos damos cuenta que con mucho cuidado, con mucha delicadeza, el apóstol San Pablo usa estos 4 capítulos para prepararnos para ese tema tan importante que miraremos, si Dios nos ayuda, el siguiente estudio. Entonces, hermanos, recapitulando un poquito, en el estudio anterior, el versículo sobresaliente, si se recuerdan ustedes, es el versículo 9,
que dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Yo me estoy imaginando, hermanos, que el apóstol San Pablo estaba pensando en una exhibición muy parecida a la que nosotros estamos acostumbrados cuando vamos a mirar un juego de deportes profesionales, donde pagamos 20, 25, hasta $50 por una silla para entrar y mirar dicha exhibición. Únicamente que lo que el apóstol San Pablo estaba pensando, él estaba pensando de la manera en que la iglesia estaba siendo perseguida, la manera en que familias enteras estaban dando sus vidas en los coliseos a manos de un león que había dejado de comer por 10 días a propósito para exhibir la acción y la actividad de cómo destruía una familia entera. Y eso es de lo que el apóstol San Pablo estaba hablando. De esa manera era que el mundo los tenía a ellos como una exhibición, como un espectáculo al mismo tiempo. Pero el estudio de ahora comienza en el versículo 15. Para recapitular, el 14 dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. La clave de este estudio es hijos amados. Les está demostrando el apóstol San Pablo, les está hablando y queriendo demostrar el amor que él le tiene a la iglesia. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Fijémonos en una cosa interesante, hermanos. Inicia el versículo 15 utilizando lo que los que saben más que nosotros, los que han estudiado la hermenéutica, usa un término que se llama un hipérbole. Un hipérbole es técnicamente una exageración. Y él está exagerando aquí, porque ellos no han tenido 10,000 años. Ellos no han tenido 10,000 años, pedagogos, tutores, maestros, consejeros, discipuladores, evangelistas, ni tampoco bautizadores. Él sabe, que ellos saben, que él fue el que llevó a Corinto a traer este evangelio, como lo hemos leído en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Él les está llamando a la atención que se acuerden que él es su pedagogo. Él es su ayo, él es su tutor, él es su maestro, él es su consejero, él es el discipulador de ellos, él es el evangelista y posiblemente también él fue el que los bautizó. Por supuesto, él no llenó a nadie con el don del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Él solamente les impuso las manos. Él fue el instrumento que Dios utilizó, pero el que lo selló con el don del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, fue Jesús. Y les está diciendo, por tanto os ruego que imitéis. Y he ahí el subtítulo, que me imitéis. Seguid en pos de mí, así como yo sigo a Cristo. Entonces, en este hipérbole, en esta exageración, en esta palabra hermenéutica, hermanos, nos damos cuenta como él en los últimos estudios hemos mirado, los últimos 4 capítulos, el uso de la ironía, también un término de hermenéutica que quiere llamarles la atención a ellos. Cuando les dijo que no quería que hablaran más de lo que estaba escrito, él quería dar a hincapié
que reconocieran que sí tenían que hablar lo que sí estaba escrito. Lo mismo que nuestro Señor Jesús nos había dicho cuando Él dijo, escudriñad las Escrituras. Estaba hablando de las mismas Escrituras que el apóstol San Pablo, porque ellos no tenían un Nuevo Testamento. Ellos solo tenían un Antiguo Testamento. Y por esto mismo, dice en el 17, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Fíjense en este término, hermanos, a mi hijo amado. Este término, mi hijo amado, lo hemos visto en los evangelios cuando se oye una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Pero en esta vez, Pablo lo está utilizando, ese término de mi hijo amado, para hablar de una persona muy distinguida, a alguien a quien él lo distingue, lo menciona, lo identifica como mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. La doctrina que yo enseñé en las iglesias en el pasado y de la manera en que enseño aquí y lo voy a hacer en el futuro es la misma, porque nomás hay un evangelio, nomás hay un Señor, una fe y un bautismo. Es todo lo que hay. Y él está diciendo aquí que mi hijo amado Timoteo, él les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Quisiera llamar a la atención de ustedes la relación que había entre Timoteo y Pablo. Era una relación muy cercana. Si ustedes se fijan en los demás escritos del apóstol San Pablo, las epístolas paulinas y demás escritos, él no le habla a nadie más, no identifica a nadie más como mi hijo amado, solamente Timoteo. Vamos a averiguar por qué. Fijémonos en el capítulo 14 de los Hechos. Fíjense cómo dice, 14, 19 de los Hechos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. En las afueras de esta ciudad de Listra, Pablo fue dejado inconsciente a la orilla de la muerte. No estaba muerto, pero toda la gente que le rodeaba estaba pensando que estaba muerto. Fíjense también enseguida, en el capítulo 16, Pablo regresa otra vez a esta área del mundo en su segundo viaje misionero. Dice en el 16:1, acuérdense que el 14 es su primer viaje misionero, 16 es su segundo viaje misionero. Llega a la misma área, llega a Listra. Y fíjense cómo dice en el 16:1. Dice, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Les voy a llamar la atención que vayan conmigo a primera de Timoteo y miremos en la manera que el apóstol Pablo se dirige a su hijo amado. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2 dice, a Timoteo, le está enviando esta carta a Timoteo, a él, a su hijo. Le dice, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor.
Fíjense, le llama mi verdadero hijo. También en segunda de Timoteo, en su segunda carta, dirigiéndose a él, en el versículo 2, otra vez le dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de nuestro Señor, Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Otra vez, identificándose él con Timoteo, identificándole como su hijo. Dice mi verdadero hijo. Y quisiera relatarles una historia, hermanos, que no la van a encontrar en la Biblia, pero algunos estudiantes han dicho que la familia que recogió a Pablo de las afueras de Listra eran dos mujeres que se llamaban Loida y Eunice, que vienen siendo abuela llamada Loida y su madre Eunice. Recogieron al apóstol San Pablo, lo llevaron a su casa y allí invirtieron un tiempo con él, ayudándole, cuidándole, protegiéndole, hasta que él sanó de sus heridas. Ese tiempo el apóstol San Pablo lo utilizó para evangelizar esa familia. Notemos una cosa, que del tiempo del versículo 14, del capítulo 14 al capítulo 16 pasó mucho tiempo, porque en ese intervalo de tiempo San Pablo regresó a Jerusalén, rindió su reporte como era su costumbre a la mesa directiva de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Después de eso fue a visitar a los hermanos a Antioquía. Él necesitaba mirar y necesitaba visitar a los maestros del colegio bíblico que él había establecido en Antioquía, el lugar o el sitio del cual el Señor les había hablado a él y a Bernabé para enviarlos en su primer viaje misionero. Alguien ha sospechado que duró mínimo 2 años a 2 años y medio para cuando regresó otra vez a Listra en el capítulo 16, y es cuando se encuentra a Timoteo allí y lo invita a que vaya con él en su segundo viaje misionero. En el transcurso de ese segundo viaje misionero, Timoteo fue un estudiante de él, fue un discípulo de él. Quiere decir que Pablo fue su pedagogo, fue su ayo, fue su maestro, fue su consejero, fue su discipulador, fue su evangelizador. Y él lo preparó para el ministerio. Después miramos que él llega a ser el pastor de la iglesia en Éfeso, hablando de Timoteo, el hijo amado del apóstol San Pablo. Entonces, cuando miramos todo esto, hermanos, esta historia de esta mujer, su madre Loida y su abuela Loida, mejor dicho, y su madre Eunice, miramos que este es el espectáculo, esta es la exhibición de la cual el apóstol San Pablo está hablando y está invitando a los hermanos de Corinto a que sean como él, a que le copien a él, a que hagan lo que él hace, no para que digan lo que él dice, sino que para que su ministerio sea efectivo y abunde los milagros y abunde la gracia de Dios en su ministerio. Y nosotros, dice en el 12, nos quedamos en el 17,
Versículo 18, mas algunos están envanecidos. Le está otra vez dirigiendo la palabra a los hermanos, muy especialmente a los ministros, porque acuérdense que en el capítulo 5, el incidente que vamos a mirar de inmoralidad, en el siguiente capítulo, estamos hablando de una iglesia que tiene todos los dones, tiene todos los beneficios, todas las bendiciones de parte de Dios están en esta iglesia, pero el problema que vamos a encontrar es que uno de los ministros es el que comete ese acto de inmoralidad. Entonces él se está dirigiendo a los ministros, por eso les llamó colaboradores en el capítulo 4, y ha estado preparándolos porque ahí viene el golpe. Ahí viene el motivo de los primeros 4 capítulos, ahí viene el capítulo 5. Y les dice, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Piensan que yo nunca voy a llegar. Piensan que yo no me voy a dar cuenta de lo que está sucediendo. Pero él les dice, yo ya he tenido un reporte de esta situación. Yo sé cuál es la condición. Nos damos cuenta que según siguen los siguientes capítulos, todos los capítulos están escritos con el propósito de corregir un diferente problema dentro de la iglesia en Corinto. Únicamente en el 5 habla específicamente a un distinguido, a un ministro de la iglesia. De ahí en adelante el problema es general, los problemas son entre toda la iglesia. Pero en el 19 dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, no los reportes que he tenido de parte de ustedes, sino que voy a conocer el problema personalmente, pero también el poder de los que andan envanecidos. Sucede que ese ministro andaba todavía en la iglesia, operando, hablando, posiblemente enseñando, posiblemente predicando, pero andaban envanecidos con este personaje. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino consiste en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué quieren ustedes? Los está preparando, que va a llegar el día que Él va a llegar. Él va a corregir todos estos desperfectos en la iglesia. No está culpando únicamente al ministro, está también culpando a la iglesia. Y en este final de este capítulo los está preparando porque ahí viene el regaño, ahí viene la exhibición de este problema. Y lo que necesitamos es el poder de Dios, lo que necesitamos es el poder del evangelio. Lo que Dios hace cuando transforma a una persona, lo que Dios hace cuando transforma una ciudad, y de esa ciudad Él extrae una iglesia como lo hizo en Corinto. La misma manera que lo hace en Livermore. Hace 30 años no había una iglesia apostólica en Livermore. Pero gracias a Dios ahora estamos nosotros. Nosotros somos los que estamos iluminando toda esta sagrada ciudad de Livermore con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Espero mirarlos el martes que viene, mirando el capítulo 5 de Primera de Corintios juntos. Dios les bendiga, hermanos.